Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Para mí esto es un placer personal tener esta oportunidad. Antes de hacerles a ellos algunas preguntas, quería tomarme el atrevimiento de hacer algunos comentarios. El primero de todos es el agradecimiento. Yo soy clínica, soy psicopedagoga clínica, trabajo todos los días con chicos que tienen diferentes trastornos del desarrollo, la mayoría de las veces dislexia, discalculia, con lo cual este tipo de artículos y este tipo de experimentos me son familiares porque todas las semanas tengo que dedicar algo de tiempo para leer este tipo de artículos sobre matemática y sobre lectura. Y este tipo de jornadas ayuda a que los clínicos y los educadores, también soy docente hace 30 años, estemos en condiciones de ir generando un conjunto de lo que llamamos buenas prácticas, prácticas basadas en evidencia científica, que van colaborando con que nuestros esfuerzos sean económicos y no en dinero, en esfuerzo y fructíferos. Entonces, primero les voy a proponer algo contándoles una experiencia personal. En un congreso tuve la oportunidad de escuchar a John Hattie, es un pedagogo muy conocido, y él hizo la pregunta, ¿cuánto creen ustedes? Éramos todos docentes, ¿qué tarda un docente en hacer una pregunta después de haber hecho una pregunta? Todos tiramos cifras altas como 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y él dice tardan entre 2 y 3 segundos. Y ese tardar entre 2 y 3 segundos hace muy difícil que pueda ocurrir algo en la cabeza de los estudiantes con los que estamos trabajando. A mí me golpeó poderosamente ese dato y empecé a observarme, un poco como te pasó a vos, y empecé a plantearme la necesidad de estirar esos 2 segundos y me di cuenta, mi recurso fue contar en mi cabeza para estirar los segundos, y me di cuenta que contar hasta 10 generaba un silencio incómodo, y me di cuenta que contar hasta 15 generaba un silencio más incómodo y que la tentación de hablar era muy grande. Y me impuse 30 segundos como regla. Bueno, es el día de hoy que cada vez que hago una pregunta cuento hasta 30. A veces llego al 29 con un silencio muy incómodo, pero no me pasó nunca llegar al 30. Con esto lo que quiero proponerles es, de todo lo que escucharon hoy, se dijeron un montón de cosas que pueden reformular nuestra práctica. Cuando Ale contó lo del género, generó un montón de rum. Yo dije, abrió una caja de Pandora. Y en realidad lo importante en esos casos es como, y una persona me lo dijo en el recreo, me puse a pensar que yo tal vez lo hago. Y esa es la idea de estos encuentros, ¿no? Entonces, encontrar la manera de enriquecer buenas prácticas. De lo que ellos conversaron, hay una idea que me parece que es fundamental, y es que la evaluación informa la instrucción, la evaluación informa la enseñanza. Si no aprendemos sistemáticamente a medir objetivamente lo que los chicos están aprendiendo, difícilmente podamos desarrollar estrategias para que ellos aprendan más. Pero esa evaluación también informa cómo enseñamos, y eso es lo que a veces genera un poco de miedo. Pero si seguimos escuchando cómo el efecto Mateo imprime tanto, no solo en matemática, en lectura también y en otras cosas también, resulta que en países latinoamericanos como los nuestros hay un número enorme de gente que necesita de estas buenas prácticas para achicar ese efecto. Porque hay algo que la biología nos ha enseñado, no la biología, la ciencia que estudia la naturaleza humana nos ha enseñado. Stanislas Dehaene dice la hipótesis del reciclaje neuronal, pero lo mostró Daniel recién, los estudios en lectura muestran lo mismo, cómo la enseñanza explícita va modificando el cerebro y le va dando esa capacidad de hacer cosas que antes no podía hacer. Y estas buenas prácticas tienen su broche de oro cuando hacemos algo que Daniel dijo al final, y juro que es mi último comentario antes de hacer algunas preguntas, pero me parecía que era como hacer una síntesis.
la importancia de elegir los materiales adecuados. Y también en el recreo alguien vino y dijo, ¿por qué es difícil enseñar fracciones? Y yo cuando vi la alfombra de Daniel dije, se puede hacer con fracciones perfectamente. Y me acordé de una profesora de química en nivel secundario que me dijo, yo tiro un montón de cosas al piso y les digo que los dividan entre si consideran que son orgánicas e inorgánicas cuando todavía no saben nada y después les hago explicar por qué piensan eso y recién después me pongo a explicarles de qué se trata. Entonces, en base a estas reflexiones es que yo les voy a hacer a ellos algunas preguntas y una de las primeras que les quiero hacer, porque me parece que va directo a la práctica en el aula, los dos mostraron en herramientas de intervención y de enseñanza la combinación de estímulo simbólico y no simbólico. Es algo que está mucho más frecuente en sus diapositivas y en las diapositivas de otros investigadores que trabajan sobre lo mismo que en las aulas. Entonces me gustaría preguntarle a los dos por qué es beneficioso combinar en el mismo estímulo lo simbólico y lo no simbólico. Y un plus de un artículo que leí recientemente, Daniel, si esto tiene algo que ver con la hipótesis del refinamiento y si incorporar, si es que entendí bien, porque por ahí no entendí bien, pero si incorporar lo simbólico ayuda incluso a mejorar esa capacidad básica no simbólica con la que nacemos. Bueno, eso. Capaz que es mejor que empiece yo, porque el que más tiene que hablar de esto es Daniel, que es el que más sabe. Pero a mí me gustó mucho la última diapositiva de Daniel, porque creo que resume bastante bien lo que yo pienso ahora, que no necesariamente es lo que pensaba antes. Yo creo que hay un proceso que tiene que ver con el desarrollo, que claramente es progresivo hacia la abstracción y que no es lineal hacia adelante. Es decir, evidentemente partimos de lo no simbólico, en el sentido de que los símbolos son un producto cultural y necesitan de la interacción con los otros para incorporarlos, pero ese punto de partida necesita a veces volver a él para incorporar más aspectos simbólicos, ¿no? Me gustó mucho la diapositiva donde Daniel muestra esta progresión de lo no simbólico, lo representacional y lo abstracto finalmente como el símbolo en sí mismo y la posibilidad de ir y venir, ¿no? Nosotros desde hace tiempo que estamos trabajando en ese marco de mapping, le llamamos muchas veces, donde forzamos con nuestros juegos o nuestras estrategias a que el niño tenga que mapear en su cabeza los aspectos no simbólicos, muchas veces de aproximación, con el símbolo que representa una entidad exacta y que además limita en las posibilidades de representación. Dicho esto, que es mi concepción hoy por hoy, no necesariamente la misma que Daniel, pero él en todo caso explicará su posición, para mí hay claro dos cosas ahí. Una, en la transferencia al aula, cuesta mucho entender que incluso en primero, segundo, tercero, cuarto, la posibilidad de volver a lo no simbólico, a lo aproximado como herramienta, es una herramienta incluso pedagógica, y ni que hablar en niveles superiores donde, por ejemplo, las fracciones pueden ser, en un primer momento, aproximaciones a la realidad y no necesariamente el número perfecto. Y lo segundo es esta hipótesis de Daniel, que a mí me ha hecho pensar mucho y capaz que este conversatorio nos sirve para hablar de eso, que es, siempre se piensa como en esta línea, ¿no?, progresiva hacia adelante, es decir, lo no simbólico va a dar sostén a la aparición de lo simbólico. Daniel propone que lo simbólico genera también refinamiento en lo no simbólico. Y esa es una idea muy interesante, que yo le voy a dejar a él que la explique mejor, porque además claramente la va a explicar bien, y que creo que podría ayudar a que en el aula sea más fácil la incorporación de los aspectos no simbólicos, porque muchas veces me parece que los docentes lo que necesitan es entender que eso no simbólico no es solo la base, sino que puede ser también el resultado, digamos.
y que de alguna manera ese círculo es de ida y venida en todos los accesos a la abstracción, ¿sí? Todos aprendemos, yo siempre uso este ejemplo con Juan, ¿no? A veces nos escandalizamos en la facultad porque los alumnos nuestros hay veces que no entienden, no saben el significado de palabras que nosotros pensamos que son muy habituales, ¿no? Y sí, está bien que nos escandalicemos, pero también es cierto que todos en algún momento empezamos a usar palabras que no sabíamos muy bien lo que eran, pero a ver si cuaja. Y vos veías la cara de los otros y como no te decían, vos, ¿cómo estás diciendo eso que nada tiene que ver? Decías, debe ser algo parecido a eso. Ese proceso de aproximación es una capacidad de aprendizaje propia de los seres humanos en todos los dominios, no solo en la matemática, y esa es una de las cosas que me parece que se pueden trasladar fácilmente al aula. Pero me callo y escucho a Daniel, que me parece que seguro nos va a instruir más que yo en esto. Me voy a sacar esto porque si no me voy a escuchar a mí mismo. Bien. No tengo mucho más que decir. Yo creo que Alejandro lo resumió muy bien. Yo creo que la noción de lo que vemos en los datos longitudinales es que el desarrollo de los símbolos de los niños impacta en las actividades no simbólicas. Y yo creo que la explicación es que va a través de una tensión, que cuando uno tiene la referencia simbólica, el símbolo que se refiere a 5, uno es más probable de reconocer los grupos de 5 en el mundo. Uno puede asociarlo a otros atributos, a formas, a color. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando los analfabetos se vuelven alfabetizados, cambia la corteza y pueden percibir los sonidos sin letras. Entonces, tenemos esta capacidad única de aprender los símbolos y afecta nuestra percepción y nuestra atención de formas profundas que quizás aún no entendemos, pero son preguntas fascinantes de hasta qué punto se puede aplicar a la educación, no sé, pero enfatiza el poder de pensar simbólicamente y utilizar números y letras. Pero volviendo a la pregunta acerca de lo simbólico y no simbólico, yo creo que es claro que cuando la primera diferencia que hacen los niños son las palabras que se refieren a números. Y lo vimos en el video de Leo cuando está peleando entre el 2 y el 3. Es una precisión que está haciendo y luego va a poder generalizarlo con el símbolo escrito. Yo estoy de acuerdo, Ale, que es importante no pensarlo como una trayectoria rígida. Estamos tan mal influenciados por Piaget y asociarlo todo con el desarrollo de los niños y a la edad cronológica. No tenemos que decir si no tienen la cardinalidad a los 3 hay que preocuparnos. No, eso no es así. También hay que considerar que todos los estudios empíricos que llevan a estas conclusiones, por ejemplo, se basan en universidades en donde los niños son estudiados y cuidados en centros de cuidados de alto nivel, y cuando voy en Canadá, de repente veo niños que tienen 5 años y no tienen cardinalidad. No quiere decir que tienen discalculia, simplemente no han tenido las oportunidades para aprender. Entonces, no hay algo como un periodo crítico tampoco, y que no se pueden ajustar o aprender más adelante. Bien, eso era lo que yo quería mencionar. Otra cosa que me pareció pedagógicamente relevante fue el concepto de feedback parcial. Cómo damos feedback los docentes es algo que también está muy estudiado. Hay algunos autores, los que por lo menos a mí leo mucho y me gustan mucho, Doug Fisher,
Nancy Frey, John Almaroad tienen un libro sobre cómo dar feedback. Y a pesar de que hace varios años que estoy leyendo de feedback, la primera vez que escuché la expresión feedback parcial fue en esta charla, con lo cual se me prendieron todas las antenas. Y entonces me gustaría, por un lado, explicar un poco más cuáles son las ventajas del feedback parcial y si los dos pueden ayudarnos a pensar por qué el feedback parcial puede asistir en el desarrollo de competencias matemáticas. Seguramente en otras también, pero estamos hablando de esas. Sí, en realidad a mí también me gusta mucho la idea de feedback parcial. Surgió medio espontáneamente cuando estábamos haciendo la caja y progresivamente nos fuimos dando cuenta que era una idea muy potente a tal punto que creo que es el centro de la innovación hoy por hoy. La idea básica es que el feedback no sea determinista, ¿sí? Lo digo porque nosotros la estamos aplicando a un grupo, pero se puede aplicar incluso a un individuo como feedback parcial, como hacen las tablets en el juego, pero también de otras múltiples maneras. Pero la idea es que si el feedback es determinante, no genera más que en todo caso la captura del dato en términos memorísticos, que además seguramente tenga poca vida, digamos. Entonces, desde el punto de vista teórico, y yo no soy un experto en eso, ni tampoco he leído seguramente ni la mitad que vos al respecto, pero la idea es que el feedback lo que genere es un movimiento en el pensamiento y no la respuesta. Entonces, ¿cómo generamos movimiento en el pensamiento sin dar la respuesta, pero sí aportando algo que saque al otro del lugar donde está instalado? Esa es básicamente la definición que a mí me gustaría dar de feedback parcial. ¿Cómo genero que vos te muevas de donde estás sin necesariamente darte el punto final? Porque si te llevo al punto final, primero probablemente no hagas el proceso. Y después la posibilidad de que con el punto final vos puedas reconstruir el proceso es muy baja y más en términos de soluciones simples, digamos, ¿no? Entonces, ahí surge esto de, ok, feedback de grupo, esa es la más fácil, ¿no? Digamos, vos tirás en el grupo tipo, no, hay algo mal, pero no te digo qué. Esa es la implementación que nosotros encontramos hasta ahora. Pero, insisto, hay millones más que creo que sería muy lindo poder trabajar específicamente en eso y buscar cómo algunos feedbacks parciales en este sentido lo que generan es capacidad de pensamiento más que, voy a usar aprendizaje, pero está mal dicho, pero más que un dato nuevo en el cerebro, ¿no? Genera la posibilidad de armar una trayectoria distinta a la que vos hubieras tenido sin esa información o sin esa interacción. Tengo que confesar que no sé mucho de feedback parcial, pero lo que diría es que en las buenas prácticas pedagógicas no siempre implica decirle a los alumnos qué está bien y qué está mal, pero sí que descubran si están en lo correcto o incorrecto. No quiero meterme mucho en eso. Les voy a dar un ejemplo. Tuve una clase de cuarto en Singapur, en donde tienen los mejores resultados de matemáticas según PISA, y una de las cosas que observé es que el profesor ponía un problema para que resolvieran los alumnos, y cada uno, en pares, los alumnos, explicaban distintas formas de resolver el problema. Y el profesor les decía, no les digan a los otros si está bien o mal. Enfóquense en el proceso, en la aplicación del conocimiento, no tanto en el resultado. Bien, como les dije, yo creo que se relaciona en parte con esto, ¿no? Esa definición después la vas a tener que escribir. Yo la voy a... Espero que esté grabada porque me voy a olvidar. Las preguntas vienen en un ratito. Veo tu mano levantada después del conversatorio. Hay un espacio de preguntas
y seguramente va a aparecer en un ratito, no me acuerdo el nombre, y nos va a habilitar para que puedas preguntar. Otra cosa que me llamó la atención, y acá viene mi sesgo, porque yo conozco muchas personas con dislexia y muchas personas con discalculia, y entonces cuando vi que el trabajo con las cajas mágicas había generado semejante impacto en los que menos habilidades tenían al inicio, por un lado me pareció que el resultado era obvio, pero para mí demostrar con evidencia lo que parece obvio es de las cosas más importantes que nos pueden pasar a los que somos practitioners, a los que somos clínicos o docentes. Cuando vi eso, entendí primero que era lógico que lo socioemocional produjera un impacto positivo más que trabajar solo. De hecho, hay un libro que les recomiendo a todos, es de Michael Tomasello, se llama ¿Por qué cooperamos? Y él postula que la característica humana por excelencia es la cooperación, y cuando uno lo enfoca de ese lado empieza a entender un montón de cosas. Pero me gustaría saber qué piensan los dos acerca de por qué eso benefició a los que menos sabían, y especialmente, Daniel, ¿qué te hizo pensar en relación a lo que puede pasar con alguien con discalculia en este sentido? Que muchas veces tiene vergüenza de mostrar lo que sabe o lo que no sabe o de equivocarse, y en estos casos algo ayudó a que los que, no digo que eran discalcúlicos, los que tenían dificultad o tenían menos desarrollo, pegaran el salto más grande. A ver, la verdad es que no lo sabemos, pero hay algunas cosas que no les pude decir por un tema de tiempo y que capaz que podrían explicar un poquito eso. Cuando empezamos el diseño, consultamos, por ejemplo, con Cecilia Calero, que trabaja mucho en aprendizaje entre pares, y estuvimos diseñando la posibilidad de que los grupos de cuatro son fijos, siempre. O sea, siempre jugaban los mismos niños juntos, ¿sí? Y lo que intentamos al principio fue que fueran 2 buenos y 2 no tan buenos, por aquello de, uno podría decir al estilo Vygotsky, zona de desarrollo próximo, pero en realidad por aquello de que pudiera haber una interacción fluida. Sí. En la práctica, después eso fue bastante difícil de hacer. Primero porque no siempre tenés la misma cantidad y más la aleatorización entre cajas y tablets se hizo adentro de cada grupo, porque nosotros no queríamos meter también el efecto maestra. Entonces, cada grupo dividía en 2 y unos se iban a una clase donde jugaban con tablets y otros se iban a otra clase donde jugaban con cajas, y el otro grupo, el primero B, lo mismo. ¿Se entiende? Eso quería decir que mucha gente no teníamos para hacer grupitos de 4. Teníamos a veces, 16 o a veces 20. Y a eso había que sumarle que a veces faltaba alguno, y entonces entre 3 la caja no estaba seteada para 3. Se puede setear ahora, pero claramente en ese momento no. Entonces había que poner a alguien a jugar ahí porque si no quedaba... Por lo tanto, en la práctica después no pudimos analizar los datos en relación a esa variable. Ahora, seguramente algo de eso quedó en la conformación y quizás algo de eso generó que esa especie de reforzamiento del aprendizaje muy fuerte se anclara en los gurises con menos performance. Es decir, si fuera cierto lo que diseñamos al principio, esos 2 de cada grupito. ¿Tá? Ahora, es una de las preguntas que nos queremos hacer para el próximo experimento, donde el diseño primero tiene que involucrar a muchos más niños y segundo tiene que tener incorporada la variable. Yo, si de mí dependiera, incorporaría varias condiciones, porque creo que no es tan obvio que la mejor condición para los que no les va tan bien sea 2 y 2. No tengo tan claro. Está claro que 4 que no les va bien, capaz que no es la mejor combinatoria, pero hay muchas opciones ahí y me parece que no es tan claro que 2 y 2 sea la mejor combinatoria para un grupo de este estilo si estamos pensando en favorecer el aprendizaje. Pero la verdadera respuesta es que no lo sabemos.
Yeah, so I think Yo creo por qué se beneficiaron más los que tenían un desempeño más bajo. Eso lo vemos en muchas intervenciones educativas y lo interesante es cómo mantenerlo a lo largo del tiempo. Eso les da un empujón y los hace pasar al próximo nivel. Y es muy difícil hacer fuera de las intervenciones, pero se pueden hacer estudios longitudinales para ver si eso se mantiene en el tiempo. Eh, eh, Eso es una de las cosas. Y, y había otra pregunta sobre eso. Sí, el problema para los que tienen discalculia, y voy a especular solamente, porque no creo que hay muchos trabajos sobre el aprendizaje individual y en grupos para personas que sufren discalculia. Pero yo pienso que el grupo les da una oportunidad de no ser estigmatizados, ser parte del grupo, trabajar como equipo, con los números, no estar basado solamente en sus propias capacidades. Y les representa una oportunidad de aprendizaje y también imagino que podrían experimentar menos ansiedad y sentirse más empoderados, porque la ansiedad es un elemento importante en la discalculia. Y yo creo que puede ser materia de investigación. Y como lo que están haciendo los colegas con esa caja mágica, me gustaría ver muchos los resultados de cómo evoluciona esto en los próximos años. A alguien a quien lees pensar en voz alta, tengo que decir que escuchar a alguien que lees pensar en voz alta al lado tuyo es bastante emocionante, porque leo todos sus artículos que puedo. Me parece que estamos, sí. ¿Puedo hacer una última pregunta, Daniel? Capaz que la última y abrimos las preguntas. Porque Daniel hizo referencia a prestar atención al desarrollo y a las diferencias en las trayectorias. A mí me gusta hablar de una planificación para 30 trayectorias, así que soy una devota de pensar y poner el ojo en los distintos pasos, en las distintas velocidades en términos de aprendizaje, pero también sé que esto a veces hace difícil que los docentes se animen a pensar que no es que alguien está yendo un poco más lento, sino que alguien tiene una discalculia. Y mi última pregunta entonces es signos de alarma para que aquellos que no conocen mucho la discalculia no confundan la necesidad de indicar una evaluación con tal vez esto sea simplemente una diferencia en el ritmo. Yeah, I think that's a really important point. Creo que es un punto muy importante. Cuanto más pienso en discalculia, lo más que pienso es que la única forma en la que realmente se puede decir que un niño sufre de esto es hacerles un seguimiento constante. No puede alcanzar una prueba única para determinar esto. Lo mismo en física, tenemos un margen de error y que a veces es muy grande en las mediciones. A veces se hacen pruebas con niños y 6 meses después se encuentra que los resultados son diferentes. Así que tenemos que tener mucho cuidado en poner estas etiquetas y como empezar por la premisa que todos los niños necesitan ayuda para aprender, pero con diferentes herramientas y en algunos tenemos que hacer un seguimiento para ver el progreso y podemos detectar quizás a lo largo del tiempo algunos que realmente no responden a la intervención. Y yo pensaba que la neuropsicología era la respuesta, que les ponemos una prueba y decimos este niño tiene discalculia y otro que no. Pero cuanto más y más veo la realidad, pienso más en quién es capaz en realidad de entender la instrucción fundamental y si no lo hacen, ¿qué hacemos en base a eso? Y así que tenemos que tener mucho cuidado en asignar estas etiquetas y hacer un seguimiento de los niños a lo largo del tiempo. Pienso que es clave. Y les voy a dar un ejemplo. Dorothy Bishop de la Universidad de Oxford es una investigadora brillante y pasó toda su carrera tratando de entender el desarrollo,
los retardos en el desarrollo lingüístico de los niños. Y se les hacía pruebas de los niños al principio del desarrollo y encontraba niños que tenían problemas de retraso. Y al principio suena muy bien, pero el problema o la realidad es que las personas son súper variables, especialmente en los primeros años, y lo que empezó a encontrar es que una gran proporción de los niños eran falso positivos. Parecía tener un problema de lenguaje oral cuando las pruebas iniciales, pero después resultaba que no tenía ningún problema. Y si pensamos en términos de desarrollo, pensamos en términos de desarrollo en la instrucción y en el diagnóstico también, y en asignar etiquetas también, y pensar más en el contexto de la instrucción. Creo que estoy seguro que está familiarizado con el marco de intervenciones y dejar de pensar de esa forma psicológica en las dificultades del aprendizaje. Aplausos, por favor. Nos vamos acercando al final de la jornada y queremos abrir esto a las preguntas también para la platea. Hola, buenas. Hay como varias cosas de las que se hablaron que me hice como un breve punteo, ¿no? Lo primero que quería decir era el feedback parcial. Y acá me voy a ir un poco más a lo global, que es, hay muchísimas cosas que el docente hace en el aula que no tienen nombre, pero los ejercemos día a día. Esto del feedback parcial lo hacemos todo el tiempo. Y también como la planificación para la diversidad, ¿no? Tenemos a alumnos que son excelentes y tenemos alumnos que están sumamente descendidos, con adecuaciones curriculares, con dislexia, con calculia, y nosotros tenemos que estar ahí para esa heterogeneidad todo el tiempo. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos? Las prácticas de 4 alumnos que tú decías en la escuela, esto de los grupitos de A4, está como muy estudiado, ¿no? También está estudiado las metodologías activas, que ponen nombre. Por ejemplo, lápices al centro, ¿no? Es una metodología activa. Lápices al centro se llama, que te lo resumo brevemente. Es, bueno, tenemos determinado tiempo, 15 minutos, para pensarlo en grupos, determinada pregunta o determinado problema, ¿no? La idea es que los lápices estén al centro, pues ellos no pueden escribir nada y solamente tienen que discutir. Después van a ser de grupitos de A2 y después de A1. Cuando están individualmente ellos, ahí recién pueden escribir su resolución, ¿sí? Pero antes lo tenían que haber discutido con sus otros compañeros. Obviamente los grupos también van a estar pensados, ¿no? Como decíamos, a veces es como 2 personas con un nivel más elevado y las otras 2 no. Pero hay veces que es, bueno, no tenemos solo personas con niveles descendidos y niveles como muy elevados, ¿no? Tenemos que ir con la heterogeneidad. Y ahí también estamos trabajando con la cooperación, ¿no? Y hay distintas maneras de evaluar eso. Por ejemplo, una manera de evaluar eso es, tenemos los grupos de A4. Lo que yo voy a hacer como docente es, todos tienen que ser responsables, porque yo únicamente voy a agarrar una hojita, me voy a llevar la hojita para corregir de todo el equipo. Así que, si alguien se dejó descansar en los demás y yo justamente agarré la hojita de esa persona, lamentablemente, todos van a tener la nota que va a tener esa persona. Esas estrategias que tienen nombres, pero que antes no, las hacemos. Como leer del título, de lo general a lo específico, o al revés, ¿sí? Habían dicho, si no entendí mal, esto de, bueno, vamos a pensar lo no simbólico y de lo no simbólico a lo simbólico. ¿Y cuántas veces nosotros, además, siendo profesor, yo hablo de secundaria, ¿no? De profesorado de secundaria, esto de la abstracción la tenemos tan aprendida y además tan vivida, porque nosotros como profesores, a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Desde
inicial, escuela primaria, escuela secundaria y también terciaria, nos encontramos con esto de, bueno, ¿cómo aprendemos? ¿No? Y estas preguntas base que como que surgen, ¿no? Que esto es algo trivial el 5, ¿no? Como decía Daniel, el 5. Bueno, cuando nosotros pensamos en 5, pensamos en un montón de otras cosas, ¿no? Para un niño, en realidad, está pasando todo esto en su cerebro, que para nosotros es como el 5 y ya está. Nosotros también lo pasamos. Nosotros tenemos que demostrar que la suma de un número racional con un número irracional es irracional. Bueno, para nosotros es trivial, pero nosotros tenemos que demostrar eso. O sea, nosotros también pasamos por eso. Y pasamos por eso y tenemos nuestras estrategias y tenemos como la suerte de evaluar las estrategias que a nosotros nos sirvieron a los compañeros para poder brindarlas también en el aula. ¿Puedo interrumpirte un segundito para rescatar algo que dijiste y darte un recurso extra? Porque quiero rescatar algo que dijiste que me parece sumamente valioso, que es los docentes hacemos todo eso y a veces no tiene nombre. Es cierto, y ahí viene el recurso. Hay una web que se llama Visible Learning Metax, que, digamos, porque ese es el punto de partida de John Hattie y a mí me encantaría que lo aprovechemos mucho a Daniel, ¿no? Y si entramos en una discusión pedagógica no lo vamos a poder aprovechar. El punto de partida de Hattie es, los profesores hacemos muchas cosas en el aula, cientos de cosas, todas sirven, el tema es hacer las que sirven en serio y en esa web tenés data de 400 millones de estudiantes observados en clases con la clasificación de las estrategias de los docentes valoradas por punto de efecto 0.4, el tamaño del efecto, arriba de 0.4 es lo que funciona, abajo de 0.4 es lo que el docente hace que no supera lo que hacen otras cosas, incluyendo padres, televisión, tablets, no hacer nada, ser inteligente y pensar por sí mismo. Entonces, estos encuentros nunca tienen la pretensión de decirle a los docentes lo que hacen o no hacen o lo que tienen que hacer, sino de escuchar gente como Daniel que viene de Canadá y que es yes. Quisiera agregar algo. Siempre pienso que cuando los educadores vienen a las presentaciones de los investigadores y encuentran que eso valida la práctica que ellos ya hacen en la clase. Eso es fantástico. Si me dicen, esto ya lo hago, ya lo sé, entonces ya tenés algo para unirlo a la ciencia del aprendizaje. La ciencia no está aquí para cuestionar las prácticas de los docentes, sino para descubrir cuáles son los elementos subyacentes para el aprendizaje. Y los docentes son científicos también, observan a los niños todo el día. Así que es una situación beneficiosa para ambas partes. A veces las observaciones no se alinean. En la mayor parte del mundo, la forma en que hemos estado enseñando a los niños a leer no se alinea con las cosas que hemos descubierto sobre cómo los niños aprenden a leer. Entonces, cuando los docentes están alineados a la investigación, y hay momentos en que las dos cosas no se alinean. Así que la modelo de aquí en adelante para personas como ustedes y otros que se sienten apasionados sobre esto es colaborar con los investigadores. Decirles, miren, yo veo esto en mi clase, ¿me podrían ayudar a explicarlo? ¿Pueden diseñar un experimento que me permita entender mejor lo que pasa en mi clase? Pero si el investigador les da a los educadores otra forma de explicar lo que hacen, creo que ese es el propósito de nuestro trabajo. Bueno, gracias. Yo me había anotado 2 preguntas para Daniel. Una, si podés compartir la presentación, la que usaste para... ¿sí? Nos van a compartir. Está impecable.
Y la otra es si nos podés compartir el artículo sobre discalculia o el enlace, si está en formato abierto, porque ese no lo encontré. Gracias. I'm not sure which article on discalculia. No estoy seguro acerca de qué artículo sobre discalculia te estás refiriendo. Me mandás un mail a Acá, mí. developmental dyscalculia is not associated with atypical brain activations. Yeah, sure. I get. Actually, that one is open access. Ese es de acceso libre. Si entran a Google van a encontrar el link. Gracias. Then just send me an email. ¿Capaz que hay alguna otra participación? Lo que les pedimos sí ser breves, porque así podemos sumar más participaciones y nos permite dialogar. Sí. No, me puse a pensar un poco no en la evolución del niño o del alumno o del adolescente, sino en la evolución de la humanidad. Por ejemplo, hay una palabra que es polisémica, que es contar, porque se cuentan números, pero se pueden contar historias. Con números, con letras se representaron números. Los romanos, el 1, 2 dedos, el 5, que es la mano así, el 10, que bueno, que son las 2 manos, etc. Y después, bueno, variaron a la C para centum, a la M para mila, pero en el medio hay cosas, cuando contaban un dechen, dos dechen, al llegar a 18 ya se enloquecían, y entonces decían 2 de Villinta, 2 para 20. Es como en francés con el Catrevani y el Cantrebaldis. Por eso les decía que la palabra contar en varios idiomas indoeuropeos y semitas está relacionada a el contar una historia. Pero además, cuando se empieza a contar y se llega al 9, ¿el 9 qué es? Novel, es nuevo, novo, novem. Es como que se aburrían al llegar a 8 y ya el 9 abre una nueva etapa. No, simplemente unas consideraciones. Bueno, muchas gracias. Creo que había otra pregunta allí en el fondo. Gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta, o sea, para secundaria, digamos, porque lo que se planteó es para primeras infancias, y me pareció súper rico, si hay brevemente que se pueda comentar estrategias o cosas a observar que debamos mirar para preadolescentes, primer y segundo año de liceo. Está buenísima la pregunta porque además yo creo que cada vez más nos reclaman eso y bueno, por suerte los profesores de secundaria, como decía la compañera, hacen muchas de las cosas que nosotros vemos que pueden funcionar fundamentalmente en primaria. La verdad del asunto es que yo no tengo experiencia de trabajo en secundaria, pero algunas cosas que me ha permitido el transitar por liceos, por este tipo de actividad, observar, es que en la enseñanza de la matemática pareciera ser que la aproximación como mecanismo no está muy bien visto o no tiene muy buena prensa, ¿no? Ayer, por ejemplo, estuvimos en una clase de quinto, donde se trabajaba con porcentaje. Quinto no es secundaria, pero perfectamente en secundaria, primero, segundo, se puede trabajar con porcentaje. Y el porcentaje era exactamente el 22% y el procedimiento para calcular el 22%. No lo que hacemos muchas veces los adultos medianamente hábiles en matemática, que es más o menos el 20% es un quinto y entonces si son 350 pesos serán, yo qué sé, no sé, 70 o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo? Exacto, ¿no? Entonces, esas son las cosas que yo intuitivamente trataría de discutir con los profes de secundaria. Ojo, discutir en el sentido de, a mí me parece
que la aproximación, en esto que venimos charlando de primaria también, lo que dije hace un ratito, es una de las etapas necesarias y que puede tener tanto una dirección ascendente, es decir, como una etapa progresiva hacia adelante, pero también a veces tenemos que volver a eso. Y a veces pareciera ser que la matemática solo puede ser exacta en la enseñanza formal que hacemos. He visto pocos docentes de secundaria, fundamentalmente en los primeros años, que partan de la aproximación como primer acercamiento a lo que están enseñando. Pero, insisto, me parece que hay muchas cosas para discutir juntos y yo coincido con lo que dijo Daniel. Es una alegría que ustedes sientan que de alguna manera son las mismas cosas con otros nombres o con nombres nuevos, porque eso nos genera, primero, la alegría de saber que vamos bien orientados, porque los que saben son ustedes, y segundo, la posibilidad de discutir, porque hay un montón de cosas, ahora tenemos poco tiempo, pero ojalá tengamos posibilidad de discutir esto de la aproximación y también tipo cómo es el feedback parcial, y el feedback parcial se puede implementar sin interacción docente regulada. Yo qué sé, hay millones de cosas para discutir que me parece que está buenísimo. Dos recursos que me parece que pueden llegar a ser interesantes. Uno es, hay una mujer de la Universidad de Stanford, Joe Bowler. Ella tiene una web que creo que se llama iCube. Ahí tiene algunos recursos que alcanzan nivel medio. Y después, estaba agarrando mi teléfono porque estaba buscando el nombre del autor. Acaba de publicar en español también. Hay un autor que se llama Peter Liljedahl, que tiene una serie de libros que se llama Construyendo clases matemáticas donde se piensa para distintos niveles. Ese se llama Building Thinking Classroom in Mathematics, se tradujo al castellano, al español, salió hace muy poquito, 20 días, y ya se puede conseguir. Y él tiene para distintas edades. Creo que son dos autores. Ay, sí, me das la oportunidad además de usar esa cosa que me... Sacate el gusto. Dale, todo tuyo. No se me había ocurrido que era posible. Ustedes sigan preguntando. Dibujanos algo también, dibujanos algo. Pedimos la música de los violines de hoy temprano, por favor. Buenas. Sí, era para Daniel. Primero que nada, gracias por la charla. Y tú habías mencionado en un momento de la importancia... Fede, no te ve ahí, ponete más ahí, porque si no... ¿Ahí me ves? Sí. De la importancia de utilizar herramientas que favoreciesen el conteo y el desarrollo de la numerosidad. Habías dado los ejemplos de utilizar los dedos para contar. Y quería saber si tenías conocimiento de algún otro tipo de estudio donde se explorara el uso de herramientas que fueran una extensión de eso, supongamos, por ejemplo, un ábaco, para poder contar, primero, si existen ese tipo de estudios y si existe algún tipo de diferencial entre trabajar con, digamos, ábacos físicos y ábacos virtuales. De modo que el impacto, digamos, estaría en liberar recursos en la memoria de trabajo, o también hay un componente físico que tiene un diferencial entre una y otra modalidad. Gracias. I think that's an excellent. Creo que es una pregunta excelente. En este mundo cada vez más virtual, no sé cuáles son las evidencias, pero hay trabajos acerca de la diferencia entre representaciones de 3 dimensiones o 2 dimensiones, utilizando la realidad virtual en un mundo virtual, pero no estoy actualizado con esta literatura, pero pregúntenle a Google y lo siento, pero no estoy como actualizado en esto. Quiero agregar algo acerca de secundaria, la pregunta que hicieron de secundaria. Voy a mencionar otro libro de Michael Pension, que fue un profesor mío, acerca de trabajos, de cómo se benefician los estudiantes de tener ejemplos que funcionan
Esto es una estrategia que está basada en evidencia. Escribió este libro desde la perspectiva docente. Yo no sé si ya está traducido.